a Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido de la fe. Recordamos, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se ve y la convicción de lo que no se ve. Esa fe ya pudo hacer que hubieran hombres y mujeres que en realidad no hubieron obstáculos para que esa fe ya permanezca y la tuvieran tan íntegra en su vida. Y esa es la fe que el Señor demanda de que cada uno de nosotros la podamos tener. Dice la palabra del Señor, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vamos a ver ciertas cualidades que tuvo este soldado. La primera cualidad dice aquí que era un ser humano. Quería mucho a su siervo, o sea, a su esclavo. Versículos 2 y 3. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Entonces, notamos que este centurión hacía la diferencia de los demás soldados. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo muchos militares romanos hubieran dejado que el siervo muriera. Ese era una de las, se podría decir, normas que tenían ellos, ¿ya? De que sus siervos, cuando ya no les resultaba algo favorable, ¿qué hacían ellos? Los dejaban morir. No así este siervo, porque había algo diferente. ¿Qué es lo diferente que había en este hombre? Dice la palabra, dice la palabra que lo quería mucho. Y esto no provenía de la humanidad de él. Esto provenía de dónde? De Dios. De Dios provenía. Porque recordemos el carácter que tenía el soldado romano era un carácter inquebrantable, que no podía ceder fácilmente. Pero vemos en esta historia ya a este hombre, a este centurión, que amaba a su siervo. Me imagino que tuvo que haber tenido muchos siervos también, pero este era algo diferente. Este era el que hacía la diferencia entre los demás. Segunda característica. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Era un hombre muy generoso. Muy pocas veces se podía ver a un soldado con esta característica, la generosidad. Como habíamos dicho anteriormente, tenía un carácter inquebrantable. Su carácter era muy fuerte. Entonces, vemos a este centurión que era un hombre generoso, un hombre sorprendente. Versículo 5 dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Esto qué quiere decir? Una vez más, la palabra nos está comprobando de que era un hombre generoso. Este centurión, aunque tal vez no era del judaísmo, pero sí respetaba y al mismo tiempo creía
con sinceridad en Jesús. Dice la palabra que él había escuchado acerca de Jesús. Y eso es algo importante, hermanos. Esto es algo importante. ¿Por qué? Porque muy pocas veces los centuriones quitaban un poco de su tiempo para escuchar a una persona, y más aún a un ser que en realidad venía con un mensaje, a Jesucristo. Muy pocos soldados se dedicaban o quitaban un tiempo, ¿ya?, para escuchar la palabra de Dios. Muy pocas veces se veía eso. Pero vemos en este hombre que, como decíamos anteriormente, era la diferencia de los demás. Había escuchado de Jesús. Había escuchado de los prodigios que había hecho el Señor. Y sigue diciendo aquí la palabra, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Era un hombre humilde. Prácticamente son cualidades que muy pocas veces se ven en un soldado romano. Son cualidades que en realidad el Señor desde sus inicios lo estaba admirando a este hombre, a este centurión, que tenía una necesidad, no personal, sino como un siervo de Dios. Estaba muy enfermo, y dice aquí la palabra que a punto de morir. Por esa razón, ya no lo había trasladado personalmente hacia el Señor, porque ya estaba prácticamente agonizando. Y aquí vamos a ver la maravillosa obra de Dios que hizo en este hombre. Le da ciertas nociones cuando dice que no era, ¿qué cosa? Digno de que entre el Señor en su casa. ¿Por qué? Porque era un hombre pecador. Y además de pecador, había derramado mucha sangre. Él se sentía indigno de que el Señor, de que Jesucristo entrara en su casa. Y le dice por qué. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi criado será salvo. Solamente ya para él era suficiente que el Señor dijera las palabras y nada más. ¿Qué le podemos decir a eso? Este centurión, aunque tal vez no era del judaísmo, pero sí respetaba ¿qué cosa? Respetaba a Jesús. Y estaba demostrando que no solamente lo respetaba al Señor, sino que tenía fe en Él. A pesar de ser uno de los ciudadanos más prominentes de Capernaum, era un ciudadano romano que tenía su, ¿cómo le podemos decir?, su estatus social bien reconocido. Pero tenía esa necesidad. Tenía una perspectiva sorprendente. Entendió el secreto de la verdadera autoridad cuando nos dice en el versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Día este ve y va, el otro ve y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Pues, entonces, aquí un hombre que tenía autoridad, pero esa autoridad no lo era suficiente
para que su siervo se sanara. Él necesitaba de otro tipo de autoridad. Y esa autoridad es espiritual. Y el único que puede tener ese tipo de autoridad es Jesucristo. Y es por esta razón que ese centurión ya le hace llegar a saber al Señor que tenía esa necesidad. Su siervo, su criado, el que él amaba, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces, aquí vemos que este hombre prácticamente se estaba inclinando, aunque no lo tenía al frente del Señor, pero se estaba inclinando ante él. Estaba humillando. Exactamente. Se estaba humillando ante él. Y era un hombre que tenía autoridad. La autoridad que tenía, como habíamos dicho anteriormente, no era lo suficiente para que su siervo sanara. Pero sí Jesucristo tenía toda la autoridad para hacer levantar a su siervo. Y que la fe de este hombre no desmayara, sino que más bien creciera más y más todavía y le diera ejemplo a quienes, a sus compañeros. Y aquí vemos que él entendía acerca del secreto de la verdadera autoridad. No es solamente tener autoridad sobre las personas, sino solamente tener autoridad sobre quienes, sobre la enfermedad. ¿Sobre quién más tenía autoridad el Señor? Sobre los demonios, sobre la naturaleza. Ese tipo de autoridad necesitaba este hombre para que sanara a su criado. Y vemos la admiración que tuvo el Señor cuando dice en el versículo 9, al oír esto, ¿qué hizo Jesús? Se maravilló. Se maravilló y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué les parece? Este es un ejemplo para nosotros, hermanos, hoy en día. A veces nosotros no escatimamos la autoridad del Señor. ¿Sí? ¿A quién recurrimos cuando estamos enfermos? A los médicos. Sabiendo que tenemos un médico por excelencia. Tenemos que recurrir a él. Sin desmerecer los conocimientos de los médicos. Son necesarios también. Pero tenemos que recurrir en primera instancia al Señor. Y esto no es falta de fe. Esto es de que tenemos que nosotros decirle al Señor, Señor, esto tengo, ayúdame. Hay muchos ejemplos de que hermanos y hermanas han sido sanados por la palabra de Dios. Y es esta la posición que tenía el centurión. Tan solamente di la palabra. Y la fe que tenía él, dice aquí mismo, y mi criado será sano. Mire, ¿en qué tiempo está diciendo el centurión? Será sano. Es un tiempo futuro inmediato. Entonces, él con toda propiedad le había dicho al Señor, Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Para mí es necesario y lo suficiente tu palabra. Y este es un ejemplo, hermano, que le dio
Y el Señor le respondió a esa situación que tenía el centurión. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron al siervo sano, que había estado enfermo. Ese es el resultado, hermanos, de la fe. ¿Qué es la fe? Habíamos dicho primero, La certeza de lo que se espera, la es convicción la de lo que no se certeza de ve. lo que se espera. Y eso era lo que estaba esperando el centurión. Que su siervo sea sanado. La convicción. Él estaba certezamente cierto, ¿ya?, de que su criado iba a ser sano. ¿Cuántos de nosotros hemos estado enfermos? ¿O tenemos aquí familiares enfermos? Y le hemos dicho al Señor, Señor, tengo esto, ayúdame. Pon tus manos sanadoras sobre mí. Recordemos que Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Dice su palabra, sus llagas, las llagas de Jesús. ¿Qué ha hecho en nuestra vida? ¿Qué ha hecho en nuestros cuerpos? ¿Qué tipo de sanidad nos ha dado a nosotros? Dos tipos de sanidad: física y espiritual. Y de eso tenemos que dar gracias al Señor. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede hacer eso. A veces los médicos, cuando dicen a los familiares de un enfermo, cuando aquel enfermo ya no tiene cura, ¿qué es lo que le dicen? ¿Ah? Llévelo a la casa. A morir nada más. Aquí ha habido muchos ejemplos, hermanos, hermanas, hermanos, que han estado en esas circunstancias y que han escuchado de los médicos de esas palabras. Pero por la misericordia de Dios, Dios le ha permitido vivir un tiempo más de vida. Hay muchos ejemplos de esto, hermano. Muchos. ¿Cuántos recuerdan a nuestro querido hermano Vicente Echeverría? Bueno, muchos no lo conocen. Es uno de los que fundaron esta iglesia. Muchos años atrás. Era un hombre muy humilde. Su profesión era, bueno, su dedicación era vender morocho. Pero con el transcurrir del tiempo le detectaron una enfermedad en el cerebro, a tal punto que convaleció, se empeoró, dejó su trabajo. Ya los chicos ya eran grandes, tienen sus trabajos. Y a él lo hospitalizaron. Y a él le daban 3 días de vida. Aquí tenemos un vaso, pero una vena, no sé. Esa vena se le había roto. Y los médicos le decían, solo 3 días tiene de vida. Toda la iglesia, esta iglesia y la iglesia central y otras iglesias más, estuvieron en oración por este hermano. Lo único que decíamos nosotros, Dios, haz tu obra en él, porque tú tienes la última palabra. Y así fue. Llegó el tercer día, y en el tercer día llegó el médico, fue a visitar y le dice, ¿qué le pasó a este hombre? Porque no había reacción en él. ¿Qué le pasó a este hombre? Estaba comenzando a hablar de a poco. Y conforme pasaba el tiempo, conforme pasaban los días, se iba restaurando este hermano. Y el médico que lo miraba
desmayaba. ¿Qué le pasó a este hombre? Se quedaban mirando. No sabía lo que le había pasado. Pero sí nosotros sabíamos lo que le estaba pasando al hermano. Era la intervención de quién? Era la intervención de Dios. La intervención del Señor. El Señor lo estaba sanando. Le estaba dando una nueva oportunidad de vida. A tal punto que le otorgó algo así como entre 6 a 7 años de vida. En ese lapso de tiempo, el mismo hermano parecía que no estaba ni enfermo. Caminaba, trabajaba, ayudaba en la iglesia, visitaba a los hermanos. Era el único hermano que visitaba en esa mujer, el único. Y mire cómo Dios lo utilizó en ese determinado tiempo que le permitió vivir. Cuando ya no resistió más, otra vez le volvió la enfermedad. Y ahí sí, el Señor Dios. Pero ya cumplió con el determinado tiempo que le había dado Dios, ocupándolo en qué? En la obra de Dios. Me imagino que, el centurión aprovechó ese tiempo. ¿De qué? De que el Señor le estaba dando a su siervo, a su criado, para que él le comunicara qué cosa. La obra maravillosa que hizo Dios, que hizo el Señor en su vida. Y este centurión, aunque no lo dice la palabra, nos imaginamos de que pudo haber tenido una conversación con su